Muy bien, ya estamos con el espacio, con el micro de saber de sabores, con el ingeniero en alimentos Hernán Alacia. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. ¿Todo bien? Pero una maravilla, como estaba fuera el día, espectacular. Bueno, hoy tus diversas actividades te lo permitieron, dentro de todo. Vamos a tratar de que sí. Bien, bueno, dime, ¿de qué hablamos hoy? Mira, el menú de las carneadas. ¿El menú? El menú de las carneadas. ¿Por qué se me viene a la mente el tema de las carneadas? Sí. Era medio una aventura de chico ir a una carneada. Y para mí, como para otros. Pero es algo... Yo no sé si realmente todavía se hacen como se hacían todos los inviernos en los campos de la zona. Y hay todo un folclore detrás de eso, que cada uno tiene su puesto de trabajo en las carneadas. Yo recuerdo mi padre... Ahí está, mira. Mi padre era el que derretía la grasa, hacía los chicharrones, pero no lo molestes y que no haga otra cosa. Claro. Un tío, que tenía un tío sordo-mudo, que tenía también, era el cuchillero. ¿Qué era el cuchillero? El que lo iba a chucear al chancho, que estaba arriba, parecía una camilla de madera, pero no era donde iba a morir. Estaba totalmente maniado de patas y de mano, y la chuza a la yugular, para que alguien viniera, que también estaba mi papá, a cuidar la sangre. ¿Me permitís echar un chascarrillo? Dale, sí, dale. Porque me hiciste acordar. A ver, dale. Dice que va un tipo a un restaurante y viene el mozo y le dice, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo le dice? ¿La primera vez? Sí, dice, la primera vez sí. Bueno, mire, como es la primera vez, le voy a sugerir nuestro pollo al limón, que es exquisito, la especialidad de la casa. Dice, bueno, ¿cómo no? Dice, ¿se lo hago marchar? Sí, ¿cómo no? Dice, discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta, mozo? Sí, dice, pregúnteme. Dice, ¿ustedes cómo lo preparan al pollo? Dice, simplemente le decimos que va a morir. Claro, así lo preparan. Bueno, me acordé. Y yo creo que hay todo un folclore porque, mirá, había mucha gente en las carneadas que se invita. Mi abuelo era uno de los que invitaba a los gerentes de los bancos para las cenas, 2 días. ¿Sabe? Los créditos que le sacaba a los gerentes, pero iban a dormir al campo. Pero ¿qué te parece? No, sí, y bueno, en realidad lo más lindo era la comilona. Relaciones públicas. Y era la comilona al mediodía. Y bueno, mira ahí la foto que nos está poniendo Franco en la pantalla. Eso es el embutido. Estamos viendo eso es el embutido. El embutido, sí. Y eso es colgar ya lo que está embutido. Claro. Que hay otra anécdota, porque vos tenías primero el menú, el choripán, morcilla, todo lo que se iba haciendo se va probando. Sí. Y lo que se iba sacando del chancho cuando vos lo despostabas, iba a la parrilla para el mediodía. Claro. Y a la noche, si había ya chorizo, en realidad no era la primera noche, la segunda noche se embutía, pero la primera se hacía el asado. Sí. Y el asado empezaba a hacerse a 2 fuegos. Claro. Y se empezaba, bueno, ahí está, mirá, las mujeres, mientras se hacía el asado, estaban limpiando las tripas y dando la vuelta, porque se usaba la tripa del natural, no sintética, hoy hay sintética también, estaban dando la vuelta, lavándola, porque ese iba para qué, y para la morcilla, para los chorizos, y había una tripa grande, iba para el queso de cerdo. Pero mientras tanto, todo eso, el asado se estaba preparando. Y comían. ¿Cuánto lleva un lechón, por ejemplo? 4 horas me dijeron, ¿no? ¿Para asar? Más o menos, ¿no? Sí. Depende de la cantidad de kilos, pero es un lechón grande. Sí, 4 o 5 horas. 4 o 5 horas, ¿no? Que se comienza temprano. Sí. Por ejemplo, 9:30, 9, 10 de la mañana para comer a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. Y cuando se termina, no se paraban la carneada. Ajá. Por eso se hacía la noche que todos paraban, pero empezaban a hacerlo a las 7. Mira vos. A las 7. Temprano. Y claro, porque allá teníamos en el campo un motor para generar energía. Y era caro generar energía. Entiendo. Entonces cenabas a las 8, 9, no como ahora. Pero me estás hablando de a la noche en la carne. PM. 7 PM. Sí, claro. Bien, correcto. Claro. Y después tenías hasta las 12 de la noche el motor encendido. Sí. Y después con la linterna jugaban al truco. ¿Pero todo esto a qué hora comían? Entre las 8 de la noche, 9 de la noche, se empezaba a las 6 de la tarde, suponte. Sí, pero el lechón... Y el lechón empezaba... Y el lechón estaba 10 de la noche, una cosa así. Más o menos. Bien. Cosa que entre las 10 y las 11, y empezaban aquí una cosa y otra, si había algún postre o no, capaz que no hubiese, tenía que... Sí o sí el partido de truco.
los partidos de truco había sol de noche, entonces en algún momento se paraba el motor, se prendía el sol de noche, se jugaba el truco, y después a las 2 de la mañana se iba a dormir un rato, porque a las 4 se empezaba a terminar. Ahí Franco mostraba una foto recién de un techo de chapa, que sí así lo había, pero que no esté tan mal cuidado, porque se dejaba a la noche la carne molida. Bien. Preparada ya para el otro día, se dejaba como descansar, decía, madurar en realidad, para temprano el otro día empezar a meterle los dados, empezar a amasar y empezar a embutir, que era otro trabajo. Había una que te cortaba los dados de una forma, que no había cortado el dado, era cuchillo. Era cuchillo, claro. Por eso digo, cuando decíamos el menú era propio de carneada. ¿Qué significaba? El choripán del chorizo que se hacía. La morcilla, que normalmente las mujeres trabajaban en el llenado con un embudo de la sangre que no tenía que cortarse, porque era mover con una cebolla y un poco de sal para que no se cortara, y embutir ahí nomás. Entonces las mujeres estaban preparadas. Mi abuela era la jefa de las mujeres para hacer la morcilla. Pero mucho trabajo. Mucho laburo. Las morcillas se comían con las achuras, eso se comía al mediodía. Al mediodía se comía un asado de cerdo, o más achura que otra cosa, porque era lo que tenías a mano del chancho. Y a veces se carneaba vaquillona. Entonces, mínimamente era una vaquillona y 3 cerdos, como para hacer una mezcla, y después alguna tabla de embutido, pero que te había quedado la semana pasada, de la carnera pasada. Comprendo. Porque eran 2 veces al año, era julio o algo de agosto, donde vos tenías 2 carneadas al hilo, porque se decía que, esa es otra cuestión que cambió, el invierno era la mejor época para carnear. El plato principal, en definitiva, por ahí un lechón a la llama, o en el horno de barro, porque había horno de barro, y ahí se metía, y ese demoraba también un poquito más. Se hacía también con 2 fuegos, pero era una cocción totalmente pareja. Entonces lo que vos tenías, mirá, ahí está el trabajo, mirá lo que es el trabajo del corte, que se ve en imagen, el costillar de cerdo, el matambre rollado, que muchas veces se comía el otro día, porque no había tiempo para hacerlo y se comía la noche del otro día. Eran 2 días y medio de carneada. Bien. Y después alguna guarnición. ¿Y qué tenía? ¿Qué iba como guarnición? La papa seguro. Claro. Y le tiraba a la parrilla la cebolla, al fuego, la cebolla en la llama. Y yo me recuerdo que en el horno de barro que se calentaba mientras esperaba para cocinar el lechón, se terminaba de hacer el pan casero. Sí, el pan casero. Para comer con pan casero. Pero entre medio lo que se comiera, no era que iba a comer, o ibas a almorzar, o ibas a cenar. Entre medio, ¿qué tenías? Yo tenía siempre un peón, me acuerdo siempre, era amante de la ginebra, la famosa ginebra de la compañera de la cerradura, la ginebra llave. Sí. ¿Qué hacía el tipo? Le gustaba fresca, la metía entre medio, la metía entre medio de la carne molida, a la botella. Y al otro día le sacaba y le daba la ginebra. Sí, pero algunos también le sacaban de la heladera. Bueno, por eso. Yo he visto gente sacar de la... Y le gustaban fría. Fría. Le gustaba fría. Mate no, yo tomo ginebra. Es decir, el peón que laburaba con ginebra encima, ¿eh? Sí. Pero trabajaba, cortaba, despontando, era impresionante cómo despostaba. Pero le daba el drinking. Y bueno, y entonces ahí después tenías, entre medio, por ahí siempre había algún queso, o había algo de dulce de leche. Yo recuerdo que teníamos una cocina leña, y en las últimas carneadas que iba... Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí está, mira. Hacíamos el dulce de leche. Yo en la cocina leña. Que después me agarró un espasmo, me acuerdo, porque el fuego de la cocina llegaba a la cintura, me tuve que operar de varicoceles. Sí. No me olvido más de las carneadas. Por eso digo, es todo un folclore. Pero además, la bebida, los vinos, agua saborizada, olvídate. No existía. Jugo, no existía. Cerveza o vino. No había otra opción. Y el vino, la cerveza por ahí se traía, si había mucho cansancio, entre medio. Eso que se ve acá en imagen, que haces el desposte, que se empieza a sacar la grasa, que me acuerdo, se empieza a separar el hueso de la grasa, de la carne, y entre medio un poquito de cerveza, pero para tomar, para seguir, porque iba a estar parado. Y era mucho laburo, mucho trabajo. Por eso me pareció importante traerlo, porque hoy, si nos vamos a hoy, las carneadas están, pero están en la carnicería. Hasta carneadas en ciudad, que vos traes
o compras una parte y otra parte carneas, pero lo haces en un garaje de una casa. Ah, mire vos. Y todo el folclore, ese que de ir al campo, de quedarse en el campo, de ver a qué hora voy a dormir, de que me junto con... Venía el primo del primo, el otro primo, el pariente, y se juntaban todos. ¿Tenían 50 personas? Por lo menos. Por lo menos eran, que yo recuerde, no menos de 25 o 30 personas. Claro. Entre todo el circo que se armaba, ¿te imaginas que tenías que estar todo el día? Y el que hervía los huesos de chancho... Ah, sí. Para después de ahí sacar todo para hacer el queso con la tripa del chancho, que me acuerdo nosotros lo envolvíamos en bolsas de arpillera para prensarlo y después cocinarlo. Y después comer el queso de cerdo después de cocinado, la segunda cena, digamos, del penúltimo día, se podía cortar y como un fiambre. Así que, bueno, quería traer eso simplemente en unos pequeños minutos. Mira ahí, mira, me hace acordar, Franco va poniendo cosas y me está haciendo acordar. Mi tío era uno de los que tenía que preparar el mejunje que llevaba la mezcla. Ah, mira vos. O sea, todo lo que es, que hoy está en vida todavía, y lo condimentaba con pimienta, con sal, con, suponte, no recuerdo, nuez moscada, sí. Vino tinto que tenías que hacer hervir allí, por ahí la pimienta en el vino tinto que ibas a moler, lo preparaba él, pero él sabía lo que llevaba, y después mezclar, y era el amasado, era lo que hacíamos los chicos, cuando vos ibas a la carneadas, amasar, total lo otro, era, lo científico si querés era cuánto ponía, en qué momento ponía el mejunje este de la sal, de la pimienta, para darle el toque a qué. Era el toque a los chorizos frescos, los chorizos de cune, los de cuero, y los chorizos que iban a ir a salame. Claro. Porque no eran menor que después, a los eso 15 días... ¿Cuánto descansaban? Hasta que... ¿Poder consumirlo? Y lo llevábamos chorizo. Al chorizo, a una despensa, nosotros le decimos despensa, sí. Pero un depósito que lo tenías que colgar, que muchas veces era... a la sombra, temperatura normal, natural. Sí, natural, y por lo menos 15 días, 15 sin días, que ¿no? entrara aire, sí. sin que entrara viento, claro. Pero además era el peor momento porque era donde empezaba a madurar, claro. Y tenía que fermentar, ¿me entendés? Y después todo eso, pero además quedaba siempre alguien de vigilancia, ¿no? Claro. Que nadie abriera la puerta, que a ver cuántas entradas tenía, que no entrara humedad. Los primeros 15 días eran la prueba. Y después, eso que se ve ahí en imagen, sí. Colgarlos, empezar a que se secasen, y si tenía hongo o moho por fuera, y mejor. Pero guarda que el tipo de hongo era importante y los primeros días era medio complicado. Había que tratar de limpiar. Yo me acuerdo que se limpiaba siempre con un poquito de vinagre para que se limpiase con ácido, se protegiese la piel por 15 días. Y después el hongo, si venía después ya de los 15 días. ¿Por qué? Porque podía meterse adentro en esos primeros 15 días. Después de los 15 días, que era lo crítico, déjalo madurar. Y que madurase con hongo. Y después probar. Así que bueno, eso a la mesa. Antes del mediodía para que hagamos la picada. Claro, ¿no? Claro. Hoy no trajimos el queso, pero bueno, ya vamos a traer salame en algún momento. Bienvenido sea.